Buenas tardes, bienvenidos a Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Hoy día nos encontramos con Jorge González Izquierdo, profesor emérito de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP, y vamos a hablar con él acerca de cómo ha afectado la crisis política a la economía peruana. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, José Ignacio. Un placer. Jorge, en estas dos últimas semanas hemos sido testigos de varios cambios de gabinete, ¿no? Pasamos del gabinete Vázquez al gabinete Valer y ahora estamos con el gabinete de Aníbal Torres. ¿Cómo impactan los recientes cambios de gabinetes a la economía peruana? ¿El nuevo titular del MEF podrá transmitir tranquilidad a los inversionistas y a los mercados? Mira, la inestabilidad, inseguridad política, económica e institucional que hemos estado viviendo desde prácticamente mediados del año 2021 ha afectado a la economía en diversos frentes. Afectó en primer lugar y por sobre todas las cosas al comportamiento del tipo de cambio nominal, es decir, el precio del dólar, y obviamente también afectó el comportamiento de las expectativas de los agentes económicos, tanto nacionales como extranjeros. Y vía el haber afectado a las expectativas, te ha afectado pues variables importantes como la inversión privada, consumo privado también, que te afecta el comportamiento de la economía en el muy corto plazo. Es decir, una incertidumbre, una inseguridad alta como la que hemos estado viviendo, claro que tiene un efecto negativo sobre la economía, ¿no? Pero sin embargo, el último gabinete hay que interpretarlo en forma conjunta, el gabinete del señor Aníbal Torres. Fíjate tú de que el presidente Castillo ya se quitó el sombrero. Y eso no es gratis. Eso hay que sumarlo a la prédica que está lanzando el gabinete del señor Aníbal Torres, que es una prédica nueva en los 7 meses de gobierno del señor Castillo. Es una prédica que está diciendo no a la confrontación, queremos conciliar con el resto de movimientos políticos, sociales. Si nos van a retar, no le vamos a responder. Vamos a respetar la economía social de mercado que está en la Constitución actual. Vamos a respetar la inversión privada y su derecho cuando se vea afectada. Es decir, ha lanzado un conjunto de ideas, ¿no?, de mensajes de tranquilidad. Eso, sumado a que el señor Castillo se ha quitado el sombrero, es desde el punto de vista de psicología política, es diciendo, somos un nuevo, digamos, no nuevo gobierno, sino estamos iniciando una nueva faceta de este gobierno. E incluso me quito el sombrero, que es lo que me ha identificado con toda mi campaña y también mis primeros 7 meses de gobierno, que fueron de pura confrontación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que juntando las dos cosas, el mensaje es de que se inaugura una nueva etapa en el gobierno en la que pretenden bajar en forma importante esta inestabilidad, esta inseguridad, y les ha trabajado. ¿Por qué? Y les ha trabajado porque al día siguiente que dan su primera conferencia de prensa, el dólar se derrumba. En un solo día bajó 1.6%, casi 2%, que para un solo día es muy fuerte la caída. Y eso reflejó lo que se había dicho en su mensaje, ¿no? Y si bien es cierto, ha vuelto ya a comenzar a subir, porque parte de ese mensaje, lastimosamente para mí, ya está quedando atrás, porque otra vez ya han vuelto a la jeringona de oye, de pelearse ya con el Congreso, otra vez ya están comenzando a hacer eso, se han olvidado de lo que dijeron al principio, con lo cual obviamente el dólar ha comenzado a registrar una tendencia ligera al alza otra vez, ¿no?
Claro, tú has mencionado justamente el dólar y yo te quería preguntar, desde diciembre del año pasado el dólar ha venido cayendo poco a poco, ¿no? Estuvo por encima de 4, pasó a 3,90, hoy estamos con una cotización alrededor de 3,70 y pico, ¿no? En su momento se dijo que el incremento del precio del dólar se debía a factores endógenos, ¿no? Como puede ser el gobierno de Castillo, pero también exógenos, ¿no? La influencia de dichos factores es menor el día de hoy. ¿A qué se debe la caída Mira, del dólar? quiero dejar bien en claro lo siguiente. Mira, a ver, he estado por ahí escuchando con preocupación colegas míos que han salido a decir que la tendencia hacia la baja que estamos observando, sobre todo a partir de la segunda quincena de diciembre, hasta el día de hoy, ¿no? Porque está teniendo aumentos pero pequeños, pero estamos en 3,77, ¿no? Comparado con casi 4 soles 10 es una caída bien abrupta. Esto se debe al precio de los minerales, que están muy altos, o se debe que el Banco Central de Reserva iba a subir su tasa de interés al día siguiente. Ese tipo de argumentación no es correcta. No es correcta. No. ¿Y por qué? Porque en el muy corto plazo, entendiendo por muy corto plazo semanas, meses, el comportamiento del tipo de cambio nominal está determinado por ajustes de portafolio financieros. Ajustes de portafolio financieros. Y estos ajustes de portafolio financieros se producen por cambio de expectativas, las que se dan a su vez porque reciben nueva información interna y externa. Entonces, cuando se recibe nueva información interna y externa, ¿no?, las expectativas se acomodan a esa nueva información y eso genera un ajuste de portafolio, porque te puede hacer dejar soles e irte al dólar, o dejar el dólar y regresarte al sol, dependiendo de qué información llega. Entonces, argumentos como que son el precio del cobre porque está en el cielo, está entrando mucho dólar, eso no te puede explicar en muy corto plazo, porque eso viene dándose desde mediados del 2020. Mediados del 2020 viene dándose esos aumentos muy fuertes en el precio de los metales y que se han mantenido esos niveles altos. Entonces eso no te puede explicar lo que te pasa desde la segunda quincena de diciembre hasta el día de hoy. Eso no. Entonces tienen que ser estos ajustes de portafolio. Y básicamente se han producido por dos razones esta tendencia a la baja. En primer lugar, por la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué está haciendo el Banco Central? Para combatir la inflación, te está subiendo su tasa de interés de referencia, con lo cual impacta la estructura de tasas de interés del mercado, sobre todo en el tramo corto. Las tasas de corto plazo han subido muy fuertemente, y las de mediano y largo plazo también, aunque en menor proporción, en menor cuantía. Pero este aumento, ¿qué está provocando? A los ojos de los inversionistas financieros, sobre todo del extranjero, te crea un diferencial de tasas de rendimientos de inversiones financieras entre el Perú y el resto del mundo. Entonces, cuando esta diferencial es apreciable, los atrae, pues vienen capitales de muy corto plazo, vienen a tratar de ganarse este diferencial de rendimiento. Entonces te atrae como un imán, te atrae dólares de afuera y evita que se vayan dólares de adentro. Entonces eso te provoca la tendencia hacia la baja, porque te hace, en términos relativos, te hace aumentar el dólar, la cantidad de dólares en la economía, ¿no?, abundar en términos relativos. ¿Y qué le pasa al precio de algo que abunda en términos relativos? Baja. Y el segundo factor es el que tiene que ver con la estabilidad política, económica, institucional. Desde la segunda quincena de diciembre, el gobierno entró y el Congreso también, la oposición también entró, seguramente por la fiesta de Año Nuevo, Navidad, entró en una especie de tranquilidad en ambos lados. Y eso, ya no hubo líos diarios, que voy a hacer asamblea constituyente y estas cosas. No, eso comenzó a bajar la percepción,
Y algo que ha jugado muy fuerte es la ley que aprobó por insistencia el Congreso, que prácticamente te ha hecho muy difícil la convocatoria de una asamblea constituyente vía referéndum al margen del Congreso. Muy difícil ya lo ha hecho con esta ley que está en vigencia, que el gobierno se va a ir al Tribunal Constitucional, seguramente va a ir, pero también ya las estimaciones del mercado es que ahí van a perder, no tienen los votos para ganar eso. Eso ha contribuido también a bajar en forma apreciable, creo yo, esta percepción de inestabilidad e inseguridad. Y eso, estos dos factores en lo principal han ayudado o han provocado que el dólar tenga esta tendencia hacia la baja, ¿no? Tú mencionaste cuando hablábamos acerca del dólar el precio de los minerales, ¿no? Que no era una explicación adecuada, pero lo cierto también es que los precios de los minerales que el Perú exporta sigue siendo alto, ¿no? Y como tú bien dices, es alto desde mediados de 2020. Y esto pues tiene un efecto positivo en la recaudación tributaria, ¿no? Mi pregunta sería entonces, ¿cómo puede el Estado peruano aprovechar la abundancia de estos recursos? Mira, hay que distinguir dos cosas ahí que mucha gente no lo distingue, José Ignacio. Cuando uno ve y dice, los precios están por los cielos, entonces dice, la economía va a ser esto. ¿Por qué? Porque se espera que si los precios de los metales, cobre, plata, oro, zinc, molibdeno, hierro, ¿no?, están muy altos, las empresas mineras acá, si los precios suben, van a querer producir más, y al producir más, te impacta el PBI peruano y lo hace aumentar, ¿no es cierto? Esa es la lógica. Pero ¿qué ha pasado el año 2021, José Ignacio? ¿Sabes lo que ha pasado el año 2021? ¿Qué ha pasado? Que a pesar de los precios en los cielos de los minerales que el Perú exporta, el sector externo neto, la demanda externa neta, en vez de empujar a la economía, ¿sabe lo que hizo? La agarró a la economía y la ha jalado para atrás. O sea, no le ha dado un empujón para que crezca más. La ha jalado para que crezca menos. A pesar de los precios que están por los cielos. Y la gente dirá, oye, pero tú estás loco, González Izquierdo, ¿por qué dices eso? No, yo no digo eso, eso lo dice el INEI. Pero lo que yo estoy tratando es de explicarlo. ¿Por qué? Porque lo que impacta al comportamiento del PBI no son los resultados nominales, son los resultados reales. Es decir, si se exporta más volumen, si se exporta más cantidad versus las importaciones. ¿Y qué ha pasado? Las exportaciones han crecido relativamente, yo diría, poco, pero las importaciones han crecido muchísimo más en términos reales, en cantidades los dos. Entonces, como lo que impacta el PBI en el corto plazo es exportaciones menos importaciones, el impacto ha sido negativo. No ha sido, si las exportaciones en términos reales hubiesen estado acá y las importaciones acá, ahí sí tienes un impacto hacia adelante. Pero si es al revés, tienes un impacto hacia atrás. Y eso es lo que ha pasado. ¿Y por qué exportaciones no han subido mucho ante este aumento muy fuerte de precios? Ahí entra la inestabilidad, pues, la inseguridad política, económica, institucional, las sucesivas tomas de carreteras, ¿no?, que han impedido que la producción de los grandes proyectos mineros circulen, pues, no con la suficiente rapidez. Ahí se manifiestan. Entonces, el año pasado, la demanda externa neta no ha empujado a la economía hacia adelante, la ha empujado hacia atrás. Sin embargo, en términos nominales sí tiene impacto, pero no tanto en el corto plazo, sino en un plazo más de mediano plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque te aumenta la recaudación tributaria. Esa es una de las razones, no la única, pero una de las razones de que se ha generado una reducción en el déficit fiscal muy grande, ¿no? El tremendo aumento de recaudación tributaria por estos mayores precios. En segundo lugar, te aumenta el canon, con el cual beneficias a muchos gobiernos regionales, te aumenta regalías.
con el cual beneficias a gobiernos municipales y regionales, en fin. Entonces, sí tiene un impacto, digamos, aun cuando sea nominal, este aumento nominal sí tiene un impacto en la economía que se va a manifestar con el tiempo en la medida que estos nuevos recursos comiencen a gastarse. Pero va a depender de dos cosas, de la rapidez con que gastes y de la calidad con que gastes. Y en los dos casos, el Perú, en el corto plazo, ¿no?, está fallando. Ni tiene la rapidez suficiente para gastar, porque estamos viendo que a fines del año pasado, ministerios, gobiernos regionales y municipales comenzaron a devolver plata del presupuesto de inversión porque no lo habían podido gastar, ¿no? Y la calidad de ese gasto también deja mucho que desear. Uno de los factores que impulsa eso es la corrupción, pues evidentemente. Entonces, nosotros tenemos un problema acá, José Ignacio, de gestión del sector público, un problema grave. Por más que tú le puedas dar mucho dinero, eso no es sinónimo de mayor crecimiento en la economía peruana, porque va a depender de cómo se gaste, la rapidez con que se gaste y sobre todo la calidad con que se gasta. Exacto, y eso me ha generado una pregunta, que es que este año tendremos pues elecciones regionales y locales, ¿no? Nuevas autoridades que van a asumir a partir de enero del 2023. Y yo te quería preguntar cómo la llegada de gobiernos regionales y locales nuevos, ¿no?, puede justamente afectar al gasto y a la inversión pública. Eso va a impactar las elecciones de octubre, va a impactar, creo yo, de dos formas. Primero, ya está provocando, y creo yo, ojalá me equivoque, creo yo que va a seguir provocando aumentos importantes de gasto corriente, de gasto de consumo en el gobierno. Subsidios, bonos, ese tipo de medidas. ¿Por qué? Porque ese tipo de medidas te compran votos. Si no, miremos el caso de Venezuela, miremos el caso de Nicaragua, miremos el caso de Argentina. Entonces los gobiernos saben que se viene una elección y aumentan el gasto de consumo, ¿no?, en estas cosas, subsidios, tratamientos preferenciales, bonos, ¿no?, que ya han venido dando el gobierno de Castillo, me refiero, y yo creo que lastimosamente lo van a seguir dando. Por ahí te va a afectar entonces la eficiencia de este gasto público que hemos hablado hace un ratito, la calidad sobre todo. Y en segundo lugar está pues el tema de que los nuevos gobernadores regionales, alcaldes, que se van a sentar en enero, les va a tomar pues por lo menos 6 meses conocer el puesto, digamos. Entonces ahí ya te gastaste los 3 meses del año 2022 y el primer trimestre del 2023. Y recién después de eso, ya se supone, en teoría, que estarían ya más capacitados para iniciar un proceso de gasto, digamos, con eficiencia, ¿no? Con lo cual yo dudo también que se produzca. Pero en esos dos aspectos, las elecciones de octubre, desde el punto de vista de asignación de recursos públicos, lo va a afectar. Quiero recordarle a todo el público que estamos conversando con don Jorge González Izquierdo, profesor emérito de la Universidad del Pacífico, y que pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios y nosotros se las transmitiremos al profesor González Izquierdo al finalizar la entrevista. Jorge, la inflación fue uno de los problemas que afectaron más al bolsillo de los peruanos en el 2021. En enero de este año, por suerte, ¿no?, la inflación fue de solo 0.18%. Y ese es el menor resultado en 8 meses. ¿Por qué se ha reducido el ritmo de incremento en la inflación? ¿Llegaremos a terminar este año con una inflación dentro del rango meta? Mira, a ver, la inflación se ha dado en casi todo el mundo. No en todo, porque hay países que no están sufriendo de eso, pero en casi todo el mundo. Y en algunos países muy emblemáticos, como por ejemplo Estados Unidos, y acá cerquita nomás Chile, la inflación se ha dado
no únicamente, pero un factor que ha predominado, ¿no?, es exceso de gasto, o en términos más técnicos, exceso de demanda agregada, producido fundamentalmente por, en primer lugar, una política fiscal muy expansiva y, en segundo lugar, una política monetaria muy expansiva, que te llevó a lo largo de los meses a generar, en parte, un exceso de gasto, digamos, por sobre cómo aumentó la capacidad productiva, que se vio afectada por este problema de supply chain, de que se rompió la cadena de abastecimiento, ¿no?, y que afectó el comportamiento de la oferta. Entonces, mientras la oferta crecía poco, la demanda hizo esto, impulsada por la política fiscal y monetaria expansiva que hacían los gobiernos, y también por lo que se llama el pent-up saving, es decir, el ahorro forzoso que el sector privado se vio obligado, ¿no?, a hacer por las restricciones de la pandemia, ¿no?, y también por lo que ellos mismos se autoimpusieron. Por ejemplo, te pongo mi caso, ¿no? Yo hasta el año pasado, por ejemplo, no se me ocurría irme de viaje, de vacaciones, no se me ocurría irme a restaurantes, no se me ocurría irme a centros comerciales, a pesar que me estaba permitido ir, pero yo por temor. Entonces mi gasto se contiene, y así ha pasado en muchas personas. Entonces esto generó un exceso de ahorro privado en el 2020, sobre todo, que el Banco Central hoy lo estimó en alrededor del 9% del PBI, el exceso de ahorro. Ese ahorro contenido se ha dado en muchos países también, y se ha sumado al efecto de esta política fiscal y monetaria expansiva. Y en el caso peruano, también impactó mucho de que en el sector formal de la economía le dieran la posibilidad de retirar su CTS al 100%, de retirar su AFP, ¿no es cierto? Entonces todo eso no se gastó de un primer momento y sumó esto que se llama ahorro forzoso, pent-up saving, ¿no? Entonces estas dos cosas han provocado que en varios países la demanda, el crecimiento de la demanda superara el crecimiento de la oferta, y ahí te provoca inflación. Chile es su caso. Mira, Chile el año 2020 cayó en menos 5.8%. Pero el año 2021, ¿sabes cuánto creció? Alrededor de 12. Compara menos 5.8 de caída más 12 de crecimiento. Ahí se ve claramente demanda, un exceso de gasto. En cambio, en el Perú, ¿qué pasó? El 2020, ¿cuánto se cayó? Menos 11%. Y el 2021, ya hoy día sacó el INEGI la cifra oficial. El 2021, ¿cuánto creció la economía? Más 13.3%. O sea, de menos 11 más 13, la cosa no es, pues, que tú digas es un problema de demanda. En el caso peruano, la inflación es principalmente, fundamentalmente, un problema de oferta. Un problema de oferta, de shocks de oferta provenientes del extranjero e internos. Del extranjero por la inflación mundial de alimentos y de combustibles, ¿no? Del extranjero. Ahora, internamente se sumaron dos factores. La devaluación, que en todo el año 2021 fue de 10%, una devaluación importante. Y en segundo lugar, el desenganche de las expectativas de inflación, tanto de corto plazo y en mucho menor medida, de mediano y largo plazo. Estos dos factores internos se sumaron al externo, pero estos tres factores son fundamentalmente shocks de oferta. Entonces, en el caso peruano, no es como el caso chileno, de Estados Unidos, de otros países, que es un exceso de demanda, en la que sí se justifica estar subiendo
la tasa de interés de referencia para enfriar la economía, enfriar la demanda. Y ustedes dirán, pero acá en el Perú también el Banco Central se han metido 6 ya subidas de tasa de interés de referencia, porque la ha llevado de 0,25 a 3,5. Oye, González Izquierdo, pero tú acabas de decir que en el exceso de demanda se justifica que suba la tasa de interés de referencia porque es una forma de enfriar a la demanda, sí. ¿Y por qué en el Perú se ha hecho entonces? Si tú estás diciendo que no hay exceso de demanda, ¿por qué se ha hecho? Por lo siguiente. Cuando la inflación es producida por un shock de oferta interno y o externo, como es el caso peruano, en primer lugar el Banco Central debe cruzarse de brazos, no debe actuar. Oye, González Izquierdo, ¿y por qué tú estás loco? Pues si está subiendo el precio de los alimentos, el combustible, ¿por qué el Banco Central tú dices que se debe cruzar los brazos? Por 2 razones. Primero, porque los shocks de oferta son mayormente transitorios. No, estamos viendo lo que el dólar el año pasado hizo esto, pero ahora está haciendo esto. Y en segundo lugar, porque la política monetaria te trabaja con un retraso en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que si tú pones freno monetario hoy día, su impacto en la economía no es hoy día, es mañana. Y el mañana pueden ser 3, 4 trimestres después. Tranquilo. Y puede ser que cuando tú pongas el freno hoy día y su efecto se produce de acá a 3, 4 trimestres, ya los efectos transitorios ya están desapareciendo y lo agarras ahí cuando ya no lo necesitas, pues. Entonces la política monetaria en ese caso se dice que el Banco Central debe quedarse así. Pero hay una excepción a esa regla. ¿Y cuál es la excepción? Si se desenganchan las expectativas de inflación, sobre todo las de mediano y largo plazo, aun cuando sean factores de oferta, el Banco Central sí debe subir su tasa de interés de referencia. ¿Y por qué, González Izquierdo? Porque si las expectativas de inflación suben, entonces por más que sean efectos transitorios, ya no van a poder bajar porque las expectativas lo aguantan. Y van a ser muy difícil después que el Banco Central baje la inflación porque va a tener que crear recesión. Entonces, ¿qué ha estado pasando en el Perú? Se han estado desenganchando las expectativas. Y correctamente el Banco Central, a pesar de no haber un exceso de demanda, sino ser producida la inflación por shock de oferta, ha tenido que verse obligado a subir su tasa de interés de referencia. Ahora, en enero, ¿qué ha pasado? En enero la inflación fue 0,04%. Y la inflación core, lo que se llama core inflation, ¿no? Que es la inflación que le quitas lo que es muy variable, alimentos y combustibles, la inflación core fue menos 0,16. Y las expectativas a 2 y 3 años de inflación se mantuvieron en 3%, o sea, en el límite superior del rango meta. Si febrero y marzo siguen mostrando esta tendencia de mejora, yo creo que el Banco Central ya debería de pensar de quitarle el pie al freno monetario que está poniendo. En mi opinión, si es que febrero o marzo te ratifica eso, ¿no? Y otra cosa también, José Ignacio, que casi nadie le da pelota. ¿Sabes cuánto fue la inflación al por mayor en todo el año 2021? No sé. ¿Cuánto fue? 13,5%. Entonces, mira, la inflación al consumidor fue 6 puntos, según el INEI, la cifra oficial, 6,4, la del consumidor. Pero al por mayor fue 13,5, o sea, más del 100%. Y ustedes dirán, oye, González Izquierdo, ¿y tú por qué te fijas en la inflación al por mayor si nadie se fija? Es que yo creo que es un error que nadie se fije. ¿Por qué? Porque la inflación al por mayor, tú la puedes interpretar
como una proxy de inflación de costos, de inflación al productor, no al consumidor. ¿Y por qué es tan alta? Casi más del doble de la del consumidor. Porque esa inflación al por mayor, que es la inflación al productor, te toma solo bienes, te excluye servicios. En cambio, la inflación al consumidor te incluye bienes y servicios. ¿Y qué ha pasado? Que por la pandemia el sector servicios pues ha estado bien cojo. Turismo, restaurantes, discotecas, bares, cines, estadios, ha estado cojo, pues no se ha recuperado todavía a sus niveles pre-pandemia. Entonces, los precios no han subido ahí tanto, o no han subido. Entonces, eso se ha compensado con los precios de bienes, y el promedio es el 6.4%. Pero en el caso del por mayor, es puro bienes. Ahí no está servicios. Entonces, ahí, por ejemplo, el dólar ha impactado mucho. Entonces, esa es la inflación, digamos, relevante para el productor que se podría tomar como costo. ¿Y qué conclusión práctica se saca de eso? La conclusión práctica es que en la medida que el sector servicios comience a recuperarse, sus precios van a comenzar a recuperarse también. Y si esta inflación de bienes va a bajar, se va a compensar. Entonces eso va a provocar que la inflación al consumidor, que netea los dos efectos, le tome su tiempito, regresar a la meta. Yo creo que estaremos hablando todo este año, y de repente, bien fines de año, para regresar. Lo que yo considero es no tanto el rango, a mí no me interesa tanto el rango, a mí me interesa el 2%, el midpoint. Regresar al 2% yo creo que nos va a tomar todo este año y bien fin de año, si no es principio del año 2023, por esta explicación que te he dado. Jorge, tenemos una pregunta del público. Isabel Urquizo Arana nos pregunta: ¿por qué las importaciones han crecido tanto? ¿Qué producto afectó más a ese incremento, no? Es por la pent-up saving, pues, o sea, la gente al ahorrar y al verse impedido directa o indirectamente de gastar en servicios, como decía, restaurantes, gimnasios, turismo, viajes internos, viajes externos, ¿no? Discotecas, bares, cines, al no poder gastar tanto en servicios, entonces destinó su gasto a bienes. Y ahí, por ejemplo, los televisores, o sea, bienes con mucho componente importado. Entonces esa es una de las razones por las cuales te explica por qué se compró las importaciones de consumo en primer lugar y las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital en segundo lugar subieron fuertemente. En parte se explica por estos pent-up savings, ahorros forzados de la gente. Tenemos otra pregunta de Miguel Ángel Minamango Guevara. El ahorro privado, dice, contenido ahora comienza a ser gastado. Entonces, sí, ¿crecerá la demanda progresivamente? El año 2021, según el Banco Central, el exceso de ahorro privado que él estimó en 9 puntos del PBI, ya lo estimó en un poco más de 2 puntos del PBI el año 2021. Entonces ya se vio un efecto de gasto, pues, ¿no? De gasto. Y ahí están las importaciones, todo este tipo de cosas. Y está estimando para este año 2022 un exceso de gasto ya, digamos, más o menos normal, ¿no? Un 1%, algo superior al 1%, en que ya eso ya no va a impulsar tanto el gasto de consumo, sobre todo el año 2022-2023, ¿no? Ya va a depender ya del acceso al crédito, de los aumentos de los ingresos de la gente, para ver cómo financia su consumo. De acuerdo.
Jorge, volviendo a temas monetarios, la tasa de encaje en moneda nacional, es decir, en soles, se ha venido incrementando en los primeros meses del año y se va a seguir incrementando de acuerdo a un cronograma en los próximos meses, ¿no? Pero este es un término que puede resultar para el público un poco técnico. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es la tasa de encaje, ¿no? Y cómo nos afecta? Sí. El Banco Central ha dicho 4 meses va a subir los 0,25 por mes, o sea, en 4 meses va a subir un punto porcentual la tasa de encaje en soles, porque hay tasa de encaje en dólares y tasa de encaje en sol. Mira, lo voy a poner en términos bien sencillitos, ¿ya? González Izquierdo va y deposita 100 solcitos en un banco, en mi cuenta de ahorros que tengo en un banco, meto 100 solcitos, voy a la ventanilla, digo, señorita, quiero ahorrar estos 100 solcitos, le entrego un billete de 100 soles y le digo, métalo a mi cuenta de ahorro, ya está, y yo me voy. La señorita agarra el billete y lo contabiliza como un aumento de mi ahorro en 100 soles. Pero en el mundo de hace muchos años atrás, ¿no?, en la que era muy común en los pánicos financieros que te provocaban corridas bancarias y te traían abajo los sistemas financieros, porque la gente se asustaba e iba a sacar su plata al mismo tiempo y no hay banco que te aguante que al mismo tiempo todo el mundo vaya a sacar su plata. Entonces, para evitar eso, una de las medidas que se tomaron, no la única, pero una de las medidas que se tomaron fue el encaje. No, hay otra como el fondo de seguro de depósito que te aseguran hasta cierto, no, acá en el Perú ahora te están asegurando creo hasta 115.000 soles, pero en fin. Entonces, ¿y el encaje qué es? El encaje es que el Banco Central le dice al banco, oye banco, he visto que te han depositado 100 soles nuevos para ahorro, sí. Por si acá tú vas a inmovilizar de esos 100 soles, suponte tú, 20 soles. Por si González Izquierdo regresa el día de mañana y te dice, quiero de mis 100 soles que te deposité ayer, quiero sacar 10, tú tengas inmediatamente para darle esos 10 porque lo tienes guardadito. Porque lo peor que te puede pasar es que González Izquierdo regrese al día siguiente y le diga, de los 100 soles que te di ayer, dame 10 soles y tú le digas, no tengo. Imagínate, pues el banco se cae, pues. Entonces, para evitar eso, el encaje es que te inmovilizan un porcentaje de los depósitos para supuestamente estar en capacidad de atender los retiros que se hagan del sector privado que haga en ese banco. Solo que ese encaje no lo tiene el banco, se lo da al Banco Central. Pero ese es el encaje legal. Además de eso, el Banco Central le dice a los bancos, pero si tú eres muy averso al riesgo, tú también puedes tener tu encaje voluntario, ya depende de ti. Conmigo yo te obligo, suponte tú como ejemplo, conmigo yo te obligo a 10%. Eso es lo que legalmente lo tienes que hacer, porque si no lo cumples te caigo con una multa. Ya, pero si tú quieres a tu propia voluntad tener más, ahí va. Y normalmente los bancos tienen más que legal, porque unos son más aversos que otros al riesgo y dicen, yo no quisiera una corrida acá, no, mejor me curo en salud, tengo un poco más. Así trabajan los bancos. Ahora, ¿cómo afecta a la economía, a la gente de a pie? Cuanto más subes el encaje, se produce este efecto. La tasa activa, que es la tasa de interés activa, que es la que es el costo del crédito. Tú vas a pedir prestado plata, ¿no?, a un banco y el banco te dice, te cobro 30% al año. Ya, esa es la tasa activa. Y la tasa pasiva es cuando tú vas a depositar los 100 solcitos y el banco te dice, te pago 5%. Entonces hay una diferencia entre la activa y la pasiva. Cuanto más sube el encaje, se tiende a hacer esto. La activa sube y la pasiva baja.
Cuanto más baja el encaje, se tiende a hacer esto, la activa baja y la pasiva sube. Entonces, de esa manera te afecta, digamos, el comportamiento de la economía. Entonces, por eso es que normalmente las tasas legales son muy bajas. Creo que ahora en el Perú está en 5 a 6%, la están queriendo subir. Es muy baja, justamente porque saben eso. Porque si tú la pones muy alta, subes la activa y bajas la pasiva, pues. O sea, golpeas a quien pide prestado y golpeas al que quiere ahorrar, pues. En cambio, si la tasa de encaje baja, le hace más fácil prestar plata a la gente en términos de costo e incentivas el ahorro financiero porque estás pagando más rentabilidad por un ahorro. Por eso es que en el mundo normalmente las tasas de encaje legales son bien bajas. Jorge, en los próximos meses se proyecta que la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, para los que no conozcan es el equivalente, digamos, a nuestro Banco Central de Reserva, eleve sus tasas de interés en varias oportunidades, ¿no? Y yo te quería preguntar cómo va a afectar esto al Perú, ¿no? Y a nuestros vecinos en la región, y cómo también afecta al peruano de a pie. Ya, mira, a ver. El Banco Central de Estados Unidos, que se le llama, en el mundo se le conoce como la Fed, como dije hace poquito, tienen un problema de exceso de demanda, tienen que enfriar ese exceso de demanda, pues lo tienen que sacar al exceso de demanda para que baje la inflación. Entonces ellos tienen que subir la tasa de interés. Pero ¿qué pasa? Algo muy interesante, fíjate. A diferencia del Banco Central del Perú, que acá para estimular la economía, el año 2020 bajó encajes, ¿no? Y bajó tasa de interés de referencia. Allá en Estados Unidos, además de la tasa de interés de referencia, tienen otro, no es el único, pero tienen otro instrumento muy importante que se le llama quantitative easing, es decir, comprar bonos en el mercado secundario de Estados Unidos. Bonos mayormente del gobierno, ¿no? Entonces, el Banco Central mete plata con el Banco Central de allá mete plata con el brazo izquierdo comprando bonos, porque si compra bonos, ¿con qué compra? Pues con dinero, pues entonces compra bonos al sector privado y le paga con dólares, pues le está metiendo dólares. Y también bajando la tasa de interés de referencia, también inyecta. Entonces, la política monetaria inyecta dos cachetes en Estados Unidos. Vía compra de bonos, se llama quantitative easing, y vía reducción en la tasa de interés de referencia. En ambos casos, le dio duro a la compra de bonos. Estuvieron comprando 120 mil millones de dólares mensuales. ¿Saben lo que es eso? Lo vuelvo a repetir. 120 billones de dólares mensuales cada mes, enero, febrero. Así han venido de la pandemia, ¿ya? Entonces, pero eso era cuando la oferta estaba acá y la demanda estaba acá, había un déficit de demanda. Entonces, lo que ellos querían era hacer esto, o por lo menos hacer así. Entonces, y también bajaron la tasa de interés de referencia a un rango entre 0 y 0.25. Muy bien. Los dos cachetes lo hicieron trabajar fuerte. Hoy día que están con un problema de exceso, estos dos cachetes los tienen que levantar. Entonces ya están reduciendo, no están eliminando todavía. Estaban comprando a 120 billones de dólares mensuales. Hoy día creo que están comprando 60 billones de dólares mensuales. Siguen comprando, pero menos. Y esto lo piensan hacer hasta marzo de este año, o sea, hasta el próximo mes. Y una vez que ya digan, ya no va a comprar nada, ahí van a empezar a subir la tasa de interés de referencia. Entonces los dos cachetes lo van a desinflar supuestamente en marzo. Ya dejan de comprar y comienzan a subir la tasa de interés de referencia.
y se estima, según las minutas, las actas del directorio que se han publicado, las que se han publicado, se estima que los aumentos en este año va a estar entre 3 a 4 veces. Pero a diferencia de lo que está haciendo el Banco Central acá, que te está subiendo 50 puntos básicos por vez, en Estados Unidos lo normal es que te suban 25 puntos básicos. Entonces, si van a subir 4 veces en este año, te van a subir el equivalente a 1 punto porcentual. Más el 0,25 con el cual empezaron, van a terminar con un límite máximo de 1,25 a fines de este año. Entonces, ¿qué efectos va a producir eso en Estados Unidos? Va a ser enfriar la demanda agregada, reducir la inflación, obviamente, ¿no? Pero para el resto del mundo, por ejemplo, en el caso peruano, yo te dije hace un ratito que el diferencial de tasa de interés están atrayendo dólares de corto plazo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el Banco Central del Perú ya no sigue subiendo su tasa de referencia, ¿no? Y por consiguiente la estructura temporal de tasas de interés ya no siguen subiendo, pero Estados Unidos sí comienza a subir? Entonces se va a ir achicando el margen entre invertir en papeles financieros acá versus papeles financieros en Estados Unidos. Entonces, lo más probable es que ya disminuya la venida de dólares y comiencen a irse algunos también. Entonces, el primer impacto en la economía peruana va a ser que si estamos con esta tendencia, o la va a minorar, o de repente la va a parar, o de repente la comienza a hacer así, dependiendo del otro factor que es el de la inestabilidad e inseguridad política, económica, institucional que tenemos. Pero al acortar esto, va a incentivar una traída menor de dólares y de repente va a incentivar una salida en el margen de dólares a Estados Unidos. Y eso puede subir el dólar, el precio del dólar. Claro, pues, te puede hacer cambiar esto. Segundo efecto de que endeudar el sector privado y el gobierno, endeudarse en el extranjero, le va a salir más caro. Le va a salir más caro. Tercer efecto, servir la deuda, el MEF peruano tiene deuda en dólares. Servir esa deuda le va a salir más caro. Porque si la tasa de interés allá sube en dólares, obviamente me va a costar más servirla, pues. Entonces ese es el tercer efecto que vamos a sentir acá. Cuarto efecto, el crecimiento de la economía norteamericana con estas subidas, o sea, con esta desinflada acá de cachete y con esta de acá también, se va a enfriar. Entonces va a haber menor crecimiento de la economía norteamericana. Eso nos va a afectar también a nosotros, porque China y Estados Unidos son los dos principales socios comerciales que tenemos. Y los dos se van a enfriar este año. Los dos, China también. Y Estados Unidos también. Entonces, por ese lado también nos va a afectar exportaciones sobre todo, ¿no? Tanto por el lado del precio como por el lado de las cantidades vendidas al extranjero. Así nos estaría afectando a nosotros. Finalmente, Jorge, para terminar esta entrevista tan interesante, parece que poco a poco, ¿no?, la pandemia del COVID-19 va cediendo, ¿no? Hay cada vez menos casos, la tercera ola parece ya estar terminando, ¿no? Y hace pocas semanas el gobierno dio, por ejemplo, por terminado el toque de queda, después de casi 2 años. ¿Cómo la eliminación de estas restricciones puede impactar en la economía peruana? Mira, en el corto plazo, José Ignacio, entendiendo por corto plazo 1 año, 2 años, por ejemplo, 2022, 2023, en circunstancias normales, a que llamamos circunstancias normales, que no haya un shock de oferta tan grande como el de la pandemia, que no exista pandemia. En circunstancias normales, cuando estoy con problemas de desempleo importantes como la que estamos teniendo, ¿no?, el comportamiento del PBI peruano, de la economía,
va a depender del comportamiento de la demanda agregada. Donde vaya la demanda agregada, va a ir el PBI peruano. ¿Ya? Y demanda agregada me refiero a la interna más la externa neta, las dos juntas. Muy bien. Eso es en circunstancias normales, ¿no? Se dice output is demand determined, es decir, la producción está determinada por el comportamiento de la demanda. Pero en circunstancias no normales como la actual, en que tenemos un shock de oferta muy grande, que hemos tenido un shock de oferta muy grande y todavía lo tenemos, pero en menor magnitud. Entonces, en el comportamiento de la economía peruana del año 2022, no solamente va a impactar la demanda, sino la oferta también. ¿Por qué? Porque como por ejemplo ya se levantó el toque de queda, todavía tenemos aforos, restaurantes, por ejemplo, discotecas todavía no se han abierto totalmente, ¿no? En fin, todavía tenemos restricciones de oferta. Entonces, en la medida que estas restricciones desaparezcan al 100%, recién el aparato productivo peruano va a estar en capacidad de pararse y correr de acuerdo a su potencialidad, porque ya no tiene ninguna restricción, o sea, no le han amarrado el brazo izquierdo, no le han atado el brazo derecho, ya no, está libre está su cuerpo, libre está la oferta, libre está el aparato productivo, ya el gobierno no le impone ninguna restricción. Y ese solo hecho, José Ignacio, te pega un empujoncito al crecimiento de la economía. Entonces, este año y el que viene, el crecimiento va a estar determinado por un empujoncito proveniente del lado de la oferta, que es levantar todas las restricciones, y fundamentalmente por el comportamiento de la demanda agregada, obviamente. Normalmente sería esta sola demanda, pero como todavía tenemos algo de shock de oferta negativo, esta levantada te va a ayudar. Entonces van a ser dos factores, un empujón por el lado de la oferta y un empujonazo que yo espero que haya por el lado de la demanda. Eso te va a determinar el crecimiento de este año y el próximo. Así te lo pongo clarito. Que ojalá sea un alto crecimiento en beneficio de todos nosotros. Hoy no, hijo, no. Yo creo que, fíjate, con la información que tengo hasta el día de hoy, yo te estoy estimando alrededor de 3%. Alrededor. No, yo cuando a veces digo esto me dicen, González Izquierdo dice 3. No, alrededor, puede ser menos. Alrededor es que puede ser menos como puede ser más. Puede ser menos como puede ser más, ¿no? Con información que tengo hasta el momento. Y si tú le quitas un 1% de crecimiento de población al año, entonces tendríamos 3 menos 1, 2 de crecimiento del PBI per cápita o del ingreso per cápita. Y con 2% de crecimiento del ingreso per cápita, no nos alcanza ni para el té, José Ignacio. Así, ni para el té nos alcanza, con 2% de crecimiento del ingreso per cápita. Si la economía crece menos, o sea, vamos a estar creciendo 1% de crecimiento del ingreso per cápita, peor. Entonces, este año luce malito, especialmente porque según la última cifra que acaba de sacar el INEI hoy día, todavía en materia de empleo adecuadamente productivo e ingreso de trabajadores, todavía no regresamos al nivel prepandemia del año 2019. Y en ese contexto, con un crecimiento pequeño, no nos va a ayudar a solucionar este problema de regresar siquiera a lo que teníamos el año 2019, que no fue un año bueno, José Ignacio. ¿Sabes cuánto crecimos el año 2019? 2%. 2%. Y aún así, regresar a eso todavía nos está costando en materia de
empleo adecuadamente productivo e ingreso de los trabajadores. Y con este crecimiento, que yo digo alrededor de 3, con información hasta el día de hoy, no nos va a alcanzar para solucionarlo, pues ni hablar, ni hablar. Bueno, esperemos pues que logremos superar estos escollos y tal vez el 2024 o el 2023 sean mejores años. Ha sido Jorge González Izquierdo, profesor emérito de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista tan educativa. Yo creo que no solo yo, sino también toda nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales la ha apreciado muchísimo y esperamos poder contar contigo próximamente en otra oportunidad. No, con Muchas mucho gracias. gusto, José Ignacio, gracias por la invitación. Y ¿sabes qué? Gracias por la oportunidad, después de mucho tiempo, de poder explicar las cosas usando un poco de teoría económica, porque cuando yo hablo al ciudadano normal no le puedo hablar pues, de ajuste de portafolio, ni nada de eso, ni quantitative easing, pero acá sí me he podido explicar un poco mejor y me he sentido muy, muy satisfecho. Gracias. Nosotros también estamos muy satisfechos de haber podido contar contigo. Les recordamos a todo el público que por favor puedan seguir las redes sociales del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y de la Universidad del Pacífico en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, que próximamente tendremos muchísimo más contenido para ustedes. Hasta una próxima oportunidad.